Iglesia, buenas tardes. Dios los bendice en este miércoles 21 de julio de 2021. Gracias, hermanos, damos a Dios por la bendición de la vida, de la salud. Gracias por las oraciones que estamos haciendo los unos por los otros, hermanos. Yo quiero agradecerles el que hayan estado y el que estén orando por mi hija. Mi hija estuvo delicada de salud allá en Villahermosa, Tabasco. Ella continúa allá. Gracias a Dios, ella ya está mucho mejor, hermanas. Ella está recuperándose ya de la enfermedad que tuvo. Fue una enfermedad de pocos días, pero que sí, pues la desmejoró considerablemente. Hoy en día ya está ella recuperándose, ya todos los síntomas desaparecieron. Y hermanos, Dios mediante, ella está mucho mejor. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Hoy no pudimos tener los círculos de oración. Nuestra hermana Piedad dio el aviso. Ella va a estar saliendo de la ciudad. Les invito para que estemos orando por ella y por toda su familia, nuestro hermano Héctor, su hija Mirna, su hijo Walter y su familia, nuestro hermano Tori y Eli, Elian también. Así que, hermanos, quiero invitarles para que estemos orando por toda esta familia. Es una familia bastante grande de nuestra iglesia. Estemos orando para que Dios bendiga su ir y venir, su entrar y su salir. Y que sigamos orando los unos por los otros. Nuestra hermana Lucero, quien estuvo, nuestra hermana Pilar comentó que estemos orando por ella. Y hermanos, también estuvo solicitándose que orásemos por el señor José Guadalupe González segundo, quien estuvo siendo operado en el ISSSTE. Así que, hermanos, vamos a estar orando por todos estos motivos y por muchos más. Si usted tiene algún motivo de oración, háganoslo saber a través del grupo de WhatsApp o en línea directa con un servidor si usted gusta, y vamos a estar orando. Recordemos, hermanos, que somos una iglesia de oración y como tal, hermanos, debemos de estar, hermanos, intercediendo los unos por los otros. Le doy la bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes a esta reunión que el Señor nos permita a través de este medio para, hermanos, seguir edificándonos con la palabra de nuestro Dios. Estamos teniendo el estudio bíblico, seguimos hablando de la oración. Es ya prácticamente el último tema que estaremos el día de hoy tocando sobre la oración. Próximo miércoles empezamos un nuevo tema y un tema sumamente importante. Vamos a estar hablando sobre cristología, vamos a estar hablando, hermanos, sobre todo lo que podemos aprender en este mundo sobre nuestro Señor Jesucristo. Estudiar a nuestro Señor, a nuestro Salvador, el propósito de su venida, los oficios que Él cumple al venir, es, hermanos, una gran, pero gran bendición. Yo le invito, hermanos, para que el próximo miércoles se conecte también, igual a las 6:30. Y el día domingo, próximo domingo, hermanos, estaremos conectándonos física, presencialmente, con el Espíritu Santo en el templo, desde las 10 de la mañana a las 11 de la mañana también. Así que vamos, hermanos, a tener nuestra lectura bíblica. Le invito para que me acompañe al libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 28. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 10 al versículo 20. Mateo 28, del 10 al 20. Yo espero que usted ya esté listo con su Biblia, ya sea física o digital, y la esté compartiendo con quienes le acompañan el día de hoy. Mateo capítulo 28, versículos 10 al 20. Lo leemos juntos, dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y los daron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo.
Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, rogándote tu bendición, para, Señor, estudiar y aprender de tu palabra. Concédenosla, Padre Santo, danos sabiduría a través de tu Espíritu Santo, en Jesucristo. Amén. El orar, hermanos, por nosotros es algo que normalmente no acostumbramos mucho a hacer. Normalmente se nos ha enseñado a orar por otros, por lo demás, y es bueno, es correcto, pero cuando hablamos de orar por nosotros nos sentimos mezquinos, nos sentimos egoístas, sentimos que estamos cayendo, hermanos, en un ejercicio hasta cierto punto eh, de envidia por estar orando por nosotros mismos. Permítame decirle que no, hermano, no es así. Tenemos que orar mucho por nosotros, tenemos que empezar por nosotros mismos, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios y ponernos delante de Dios para decirle que lo necesitamos. El orar por nosotros es la mayor confesión que podemos hacer a Dios de que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y cuando venimos y nos postramos delante de Él e intercedemos por nosotros, hermanos, estamos diciéndole a Dios, te necesito de ti para cambiar. Hemos visto ya 8 diferentes motivos que orar por nosotros mismos antes de ir al templo, antes de servirle y para poder hacerlo. El día de hoy, hermanos, el aspecto noveno por el cual debemos de orar por nosotros es pidiéndole a Dios que nos equipe para cumplir el propósito, cumplir la misión que Dios nos ha dejado. Versículo 18 de Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios, Jesús tiene todo el poder. Dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿A quién dio esta orden el Señor Jesús? En ese entonces a sus 11 discípulos. Judas ya no estaba. Cuando el Señor Jesús asciende, hermanos, y ordena a los discípulos, al primer círculo de discípulos, al segundo y a todos los que le seguían, les dice, no se vayan de Jerusalén, esperen aquí la promesa del Espíritu Santo. Y durante esa espera se busca quién ocuparía el lugar de Judas, cayendo esta bendición sobre Matías. Y después de eso, hermanos, no solamente los 12 discípulos son enviados, hermanos, a diferentes partes del mundo y otros se quedan en Jerusalén a predicar el Evangelio, sino que se van sumando otros más, Esteban, Bernabé, Saulo, quien se convertiría en Pablo, y muchos más, hermanos, Timoteo, Tíquico, Filemón, Tito, y un innumerable ejército de discípulos, de enviados, hermanos, de apóstoles. Esta comisión, hermanos, se va pasando de generación en generación de cada cristiano. Y hoy en día, hermanos, debemos de orar para que Dios nos use, para que llevemos su evangelio a otras naciones, pero ya no estamos hablando a otros países. Estamos hablando de la nación de al lado, su vecino, su vecina, de la nación en su trabajo,
sus compañeros de labor, a la nación escolar con quien ustedes estudian. Estamos hablando de la nación, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra etnia, la gente que vive en la comunidad que nosotros vivimos. Y debemos de orar, hermanos. ¿Para qué? Para que Dios nos quite la vergüenza, para que Dios nos quite la arrogancia, para que Dios nos quite la vanidad, para que Dios nos quite la idea de que yo soy salvo y los demás no merecen ser salvos. No, ellos merecen ser salvos tanto o mucho más que lo que nosotros lo merecemos. Nosotros solamente por gracia de Dios somos salvos. No importa si mi papá y mi abuelo fueron pastores, misioneros y todo lo que usted quiera ponerse. Solamente la gracia del Señor Jesucristo nos hace merecedores de salvación y de vida eterna. No somos salvos, hermanos, por nuestras buenas obras, sino somos salvos para hacer buenas obras. Acompáñenme a Efesios. Vayamos a Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Efesios capítulo 2, del 8 al 10. ¿Ya está usted en Efesios 2, del 8 al 10? Tengo mi Biblia digital en mi celular aquí en mi mano. Y encontré ya, hermanos, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, una fe que nos fue inyectada por Dios a través de su Espíritu Santo. Y esto dice, no de vosotros, pues es un don, es un regalo que Dios nos ha concedido. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjese qué interesante. Porque somos hechura de Dios, queridos hermanos. Hechos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que hagamos, para que practiquemos, para que realicemos, dice, buenas obras. Y la mejor de ellas es, hermanos, compartir el Evangelio. Compartir a Jesucristo, hermanos. Las cuales, dice, Dios preparó. Fíjese qué interesante. Dios las preparó para que usted y yo, sin excusa, anduviésemos en ellas. Dios las preparó de antemano. Entonces, hermanos, encontramos que Dios ha preparado ese momento y ese lugar en el cual usted y yo vamos a compartir la palabra, el Evangelio, el testimonio de todo lo que Dios ha hecho con aquellos, con muchos más. ¿Quiénes? Yo no se lo puedo decir. Lo que sí le puedo decir es que debemos de estar preparados. Por eso, hermanos, debemos estar siempre orando. Dios, hazme un instrumento el día de hoy para compartir tu palabra. Hazme un instrumento el día de hoy para compartir tu evangelio, para compartir a Jesús. Prepara mis palabras, prepara mi corazón, prepara mi tiempo. Dame esa cita divina con esa persona para compartirle el evangelio. Algo que es bien importante, hermanos, es a veces esperamos un encuentro maravilloso, casual, con alguien que esté desesperado. Y tal vez con quien debemos de empezar a compartir el Evangelio es con su cónyuge. ¿Sí? Con su cónyuge. Con su hijo. Con su hija. Mis hijos conocieron del Señor desde muy pequeños. Han hecho su decisión por el Señor Jesucristo. Fueron bautizados. Han servido al Señor. Pero cada vez que tengo oportunidad les hablo de Jesús. ¿Sí? Y no porque yo sea algo especial, no lo soy. Al igual que Pablo, soy de los pecadores el primero. Y necesito mucho de Dios todos los días pido. No soy nada especial. Pero lo que sé, lo que conozco, lo comparto. Es una convicción que tengo. Y cuando tengo la oportunidad, le hablo a mis hijos.
Ahora que mi hija, mi niña, le digo yo, está lejos y estuvo enferma, le digo, hija, porque está en su cuarto y de repente empieza a llorar y le digo, hija, yo te entiendo, es natural, pero dale gracias a Dios que estás bien, que estás ahí reposando, recuperándote nada más. Hay muchos que no se recuperan, hay muchos enfermos todavía. Yo le decía, dale gracias a Dios, hija. Dale gloria a Dios y bendícelo. Y en cuanto tengas oportunidad, testifica. Habla de que Jesús te sanó. Digo, mucha gente está orando por ti. La iglesia de Mante, digo, está orando por ti. La iglesia en Tampico Madero está orando por ti. Estamos orando por ti. El orar por alguien también es evangelismo. Cuando usted le diga a alguien, estoy orando por ti, que esa persona pueda sentirlo y usted compártale el amor de Jesús. A su hijo, a su hija, su esposo, su cónyuge, su familia, quien sea. Comparta el Evangelio. Ore a Dios para que Dios le dé la oportunidad de compartir el Evangelio todos los días. Pidámosle a Dios que nos ayude a recordar cómo nuestros matrimonios, nuestras vidas familiares, nuestro trabajo, aún nuestros pasatiempos pueden ser usados por Dios, pueden ser conductos, pueden ser avenidas para adornar, para embellecer el Evangelio y que sirva para proclamarlo. Que la gente busque el estilo de vida que Jesús nos ha dado. Y cuando digan, yo quiero lo que tú tienes, decirle, tú lo puedes tener, porque es tan fácil como decirle sí al Señor Jesucristo. Oremos para que Dios utilice nuestro tiempo como como un anzuelo, hermanos, para edificarnos unos a otros, para edificar el Evangelio. Que Dios nos envíe, hermanos, a ministrarle a los demás lo maravilloso que es Él. El último aspecto que hoy vamos a ver, por el cual debemos de orar, es pedirle a Dios que Él profundice el anhelo por el regreso de Jesús. Sí, hermanos. Pedirle a Dios que profundice el anhelo en nuestros corazones para que Jesús ya vuelva. A veces estamos muy a gusto, hermanos. Estamos cómodos, estamos en el gozo terrenal, haciendo todo lo que Dios nos ha dicho que hagamos, y es bueno. Pero en nuestro corazón debe de haber el regresar a Cristo. Platiqué hace días, bueno, mi esposa, mejor dicho, platicó hace días con su podólogo. Su podólogo tuvo COVID. 2 días, dice que a él le duró solamente 2 días. Bendito Dios, digo, a mí me duró un mes, como 40 días me duró el COVID. Bendito Dios que a él solamente 2 días. Y, y, y él decía, el segundo día, ya cuando sentía que iba a morir, porque quienes hemos pasado esto, al menos en lo personal, también sentía lo mismo. Dice el podólogo, le decía a mi esposa, hice cuentas con Dios. Dice, yo estaba listo. Hermanos, no es necesario que nos dé COVID para anhelar, para ponernos a cuentas con Dios todos los días y anhelar que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pablo, escribiéndole a Timoteo, hermanos, en capítulo 2, versículo 13, dice, esta es nuestra bendita esperanza. ¿Cuál es nuestra bendita esperanza? Que el Señor Jesús viene por segunda vez. Debemos de orar, hermanos, para que el tiempo que Dios nos da en esta vida, hermanos, nos lleve siempre a estar en su presencia santa. Y que nos prepare Dios, hermanos, para ese momento de eternidad,
que estaremos con Él ya sin pecado, sin sufrimiento, donde le adoraremos cara a cara. Pastor, ¿entonces debo de orar por mi muerte? No. Debemos de orar para que estemos listos para cuando el Señor Jesucristo venga o cuando Él nos llame a su presencia. ¿Sí? Debemos de orar. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo debemos de orar. Señor, ven, Señor. ¿Por qué? Porque debemos de anhelar, queridos hermanos, el estar en su presencia. Ese es el propósito de nuestra vida. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero mientras estamos aquí, predicar el Evangelio. Hablarle a otros de nuestra bendita esperanza. Pero también prepararnos. Porque un día le veremos. Dice Apocalipsis, cara a cara. Y le adoraremos para toda la eternidad. Pero debemos prepararnos, queridos hermanos. Apocalipsis 21:4. Acompáñenme a leer Apocalipsis 21:4. Dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿No anhela usted ese día, hermanos? Donde ya no habrá muerte, ni clamor, ni dolor. Todo lo esperamos, lo anhelamos. Oremos por ello, queridos hermanos. Oremos y anhelemos su presencia y la restauración perfecta de todas las cosas. Esa debe ser nuestra oración. Que Dios, hermanos, nos bendiga. Debemos de orar para que Dios nos use para llevar su evangelio, y debemos de orar para que Dios nos dé un anhelo profundo de estar en la presencia de nuestro Dios, mientras seguir trabajando para Él. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude, hermanos, que seamos una iglesia día a día de oración. Oremos por todos los enfermos, oremos por todos los necesitados, hermanos. Demos gracias a Dios por las bendiciones que nos da. Y un favorzote inmenso. Ore por mí. Dicen que soy bien chillón. Y esa es la verdad. Mañana es mi cumpleaños. Y mañana, Dios mediante, cumplo con la bendición de Dios 30 años. 30 años de haber sido ministro ordenado. Y eso para mí es una inigualable bendición que Dios me da de servirle. Así que regáleme su oración para que Dios me permita seguirle sirviendo. Vamos a terminar. Bendito Dios. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la bendición que me das y que das a tu pueblo, Señor, de estudiar tu palabra santa. Muchas gracias, Dios, por ello. Ayúdanos, Dios, a entender que debemos de orar por nosotros mismos. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, a orar para que podamos ser portadores de tu palabra. Danos la manera, danos la forma cada quien de hacerlo, Señor, y ayúdanos a orar para que tengamos ese profundo anhelo, para que tu Hijo Jesús venga ya por segunda vez y estar todos en tu presencia. No sabemos la hora, no sabemos el día, dice tu palabra que solamente tú, Señor, conoces ese momento especial. Pero ayúdanos a orar para que estemos preparados para ellos y verte un día, cara a cara, Señor. Bendice a tu iglesia, Dios.
a cada hijo, a cada hija tuya, bendíceles, Señor, grandemente, en el nombre de Jesús. Te lo suplico, Padre Santísimo. Cuídanos, protégenos, líbranos, Dios, de todo mal, dirígenos en tu Espíritu Santo, y que tu favor y tu gracia nos acompañen siempre, en todo momento. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, con su amada familia, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros de Ciudad Mante, y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximo domingo. Bendiciones.